Vámonos con Pedro Tello. Economía y finanzas con Pedro Tello Villagrán. Querido Pedro, te mando un abrazo. Oye, así de bote pronto y esperando pues qué es lo que realmente van a entrar y qué es lo que se va a discutir, en donde entrará evidentemente Rogelio Ramírez de la O, por ejemplo, que será el nuevo secretario de Hacienda, en donde estará todavía Arturo Herrera. ¿Qué es lo que podríamos esperar? ¿Tú cómo ves en esta reforma fiscal? ¿Qué se podría venir? ¿Que los contribuyentes cautivos sigamos pagando todavía más? ¿Sí será que ahora van a pagar todos un poquito más parejo? ¿No le cargarán la mano a la clase media? ¿Qué ves, querido Pedro? Luis, buenos días. Déjeme comentar que a propósito de este tema, el contenido de la reforma fiscal y la declaración hecha por la directora del SAT, la señora Raquel Buenrostro, yo creo que hay tres cosas que vale la pena destacar. La primera y la más importante, hasta el día de ayer, yo sabía que el sistema de administración tributaria formaba parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Hoy parece ser que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público forma parte del sistema de administración tributaria sin habernos enterado de ese significativo cambio. ¿Y por qué lo digo? Lo digo porque es el secretario de Hacienda y no la titular del SAT quien tendría que hacer la precisión acerca de la dirección, el contenido y los principios que deberán regir lo que habrá de ser la reforma fiscal que se va a aplicar en México. Y no es un asunto menor, Luis. El año pasado, en una reunión con los diputados, con el entonces todavía secretario de Hacienda, el señor Arturo Herrera, y la señora Raquel Buenrostro, la señora Buenrostro señaló que la reforma fiscal que se iba a aplicar en México iba a ser de corte administrativo, simplificación para facilitar el pago de impuestos y una mayor supervisión para los grandes contribuyentes a efecto de que estos pagaran lo que tendrían que pagar. Y tan pronto le tocó al secretario de Hacienda su oportunidad de hablar, hizo la siguiente precisión. Quiero recordarle a la señora Buenrostro que la reforma fiscal nos toca a nosotros, se hace aquí en la Secretaría de Hacienda, y seremos nosotros quienes definiremos cuál va a ser su contenido y sus alcances. Bueno, pues hoy, en medio del relevo en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la señora Raquel Buenrostro acaba de mostrarnos quién ganó en la polémica acerca del contenido de la reforma fiscal y quién conduce en este momento el destino de un tema tan relevante como lo fiscal desde la propia Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Tocas un tema político, Pedro, interesantísimo. No será, porque también esto lo platicábamos hace unos días cuando nos anunciaban a Rogelio Ramírez de la O, que va a ser el nuevo secretario de Hacienda, a Arturo Herrera, que se va al Banco de México, y nos preguntábamos, pues, ¿cuáles son los que se quedan dentro de la Secretaría de Hacienda? A lo mejor también es un adelanto, ¿no? De Raquel Buenrostro. Antes de que llegue el secretario, me voy adelantando un poquito para seguir ahí. No sé, interesante ahí el punto que nos das y esta visión que creo que no teníamos en el radar muchos. Sí, el asunto es relevante, Luis, porque una de las cuestiones que seguramente motivaron el relevo en la Secretaría de Hacienda fue el desgaste que traía ya el señor Arturo Herrera y la necesidad de llevar a Hacienda para el control de la política económica, para la definición del proyecto nación en lo que resta de la presente administración, a un hombre fuerte, cercano al presidente, con su confianza y, diría yo, al mismo tiempo con la certeza de que todos los hilos del poder desde la Secretaría de Hacienda los iba a tener precisamente el señor Rogelio Ramírez de la O. Bueno, pues esta declaración que viene del SAT el día de ayer parece indicarnos que al menos en materia de política fiscal, Hacienda ha perdido una gran batalla por cuanto a la definición de políticas públicas en México se refiere. Y la segunda cuestión que es importante señalar, Luis, a propósito de este señalamiento, es que está bien que enfoque el SAT a los grandes contribuyentes para que paguen lo que tienen que pagar. De eso se trata finalmente el pago oportuno y el pago justo de impuestos, pero la pregunta sigue en el aire. ¿Y los que siguen sin pagar impuestos qué? ¿Van a seguir al margen de las consideraciones del SAT porque se va a encargar de que los grandes paguen lo que tienen que pagar? Y yo creo que en la lógica de la mejor reforma fiscal tendríamos que pensar en dos cosas. Uno, todos los contribuyentes debemos pagar lo que tenemos que pagar por ley, pero también quienes están fuera del sector formal de la economía tendrían que ser incorporados para contribuir a la generación de ingresos que nos otorga a todos servicios públicos de la calidad y al mismo tiempo con la cobertura que aspiramos en un país
que busca ser más desarrollado. Y tercero y último, septiembre será el mes en el que se va a presentar el paquete económico 2022 y será también el mes en el que se va a presentar el contenido de la reforma fiscal. Significa que tendremos prácticamente 2 meses y medio para negociar, para discutir y para definir los alcances de esta reforma fiscal que, como bien se ha dicho, va a ser de corte estrictamente administrativo. Y la gran pregunta es, ¿será suficiente para fondear el mayor gasto social que se ha planteado como obligación constitucional del presente gobierno? Yo diría que no, pero los hechos y los años nos van a dar la razón o van a corregir lo que estoy ahora mismo señalando, Luis. Querido Pedro, siempre es un gusto y un honor poder platicar contigo, aprender de ti, Pedro. ¿Te seguimos en tu red? ¿Cuál es? Síganme en Twitter, en @PetelloVillagrán, y que tengan un espléndido martes. Igualmente, es Pedro Tello, las 7:51.